tiene que ver con la gracia, con el perdón. Todo tiene que ver con el amor de Dios a nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la cena del Señor, pero solamente va a ser como una introducción, porque esta tarde también voy a estar hablando de esas dos ordenanzas que Dios dejó para su iglesia, ¿verdad? Que es la cena del Señor, es el comer juntos, el tener este acto tan solemne que nosotros practicamos cada primer domingo del mes, y segundo, ¿verdad? El bautismo como obediencia. Entonces estas dos cosas vamos a tratar hoy. Pero ¿sabe? Estuvimos durante la semana del 19 al 26, tuvimos a 3 misioneros. Gracias a Dios por su vida de ellos, ¿verdad? Que dejaron su familia, sus trabajos, vinieron, nos apoyaron, nos ayudaron. Anduvimos visitando varias familias, y lo que aprendemos a través de ello, los que todavía a lo mejor batallamos, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, solamente imagínense en que va a dejar su trabajo por una semana, en que va a dejar su familia por una semana, solamente una semana al año, para ir a otros estados, o quizás para dedicarlo aquí mismo en Las Vegas, pero dedicarlo solamente para eso, andar visitando familias y hablándoles del gran amor de nuestro Dios, de lo que Jesucristo tuvo antes de venir a la tierra y se despojó de ello para venir a darnos a nosotros seguridad, salvación, perdón de pecados. Nomás imaginémoslo. ¿Cree usted que pudiéramos hacerlo? Pensamos, sería difícil. Un día que nos atrasemos en el trabajo, eso ya se convierte en una preocupación, porque ¿cómo vamos a pagar los biles? ¿No es cierto? Y luego dejar la familia, especialmente cuando tenemos niños pequeños y que todavía tienen mucha dependencia para llevarlos a la escuela, etcétera. ¿Me entiende? Pero entonces yo veía en estos hermanos, precisamente hay un hermano que él no ha faltado a ninguna cruzada, en todas ha estado, y gracias a Dios él tiene su propio negocio del cual se sostiene, y él paga sus gastos, porque ellos vienen pagando sus gastos, ¿verdad? Y ya nosotros le damos una ofrenda, una ayuda, pero esto ya es algo como simbólico, porque en realidad no cubre todas las necesidades de ellos. ¿Y por qué hablo de todas estas cosas, mis hermanos? Porque ese es el amor que Dios ha derramado en los corazones de estas personas. Y yo creo que Dios ha derramado también ese amor en nosotros para poder compartir lo que Él nos ha dado. Nada más que a veces es posible que lo que nos detiene a nosotros es que no hemos a lo mejor encontrado la forma cómo transmitir ese mensaje a otros. Pero ¿sabe? Andando con este hermano misionero experto, era su tercera ocasión o su tercera cruzada en la que él ha salido. O sea, han sido 13 semanas. No en este año, por supuesto, ¿verdad? Pero en 3, 4 años que él ha empezado a salir. Dice que él trabaja 3 meses y después de 3 meses él aparta una semana. Y si hay una cruzada, él va a esa cruzada. Y no importa dónde quede, a dónde sea. Si es en otro país, gracias a Dios él puede salir y hacer todo eso. Pero lo que aprendí es que la manera como tan sencilla que se expone lo que Jesucristo hizo por nosotros, derribando todo argumento que se ha levantado, ¿verdad? Porque han habido conocedores, hombres sabios, de acuerdo al conocimiento secular, conocimiento del mundo, ¿verdad? Y entonces precisamente me puse a investigar acerca de muchas teorías que hay acerca de la creación, acerca de cómo se originó absolutamente todo. Y yo creo que especialmente los que fueron a las escuelas, a los que fueron al colegio, los que fueron a la universidad o que están yendo, aquellos que recibieron una preparación, que llevaron a lo mejor un semestre o una, ¿cómo se dice? Una materia, ¿verdad? De filosofía. Entonces es inyectado muchas cosas. Y me puse a ver
varias y diferentes informaciones, porque las hay. Hoy en día usted se mete en YouTube y pregunta acerca de qué es el origen de la creación, y usted va a encontrar muchas opiniones, diferentes opiniones, muchas teorías, y que dicen que los físicos, ¿verdad? Que es parte de la química, y que se fueron uniendo los cuerpos y que fueron dando formas y se fueron formando cuerpos, y eso dio origen a la vida, ¿verdad? Cosa que para nosotros, los que conocemos la palabra de Dios y el origen que Dios nos da, pues no nos cabe. Porque no estuvimos en un laboratorio para estudiar y investigar todo ese tipo de cosas. Pero nos hablan de muchas cosas matemáticas y de fórmulas y de elementos y cosas que a lo mejor no entenderíamos. Pero tan sencillo como esto, hay unos que creen que esto se originó en una explosión en el universo. Algunos lo conocen como el Big Bang, algo así. Y luego que de ahí se formaron los cuerpos, ¿verdad? Pero eso se dio una sola vez, pero en el universo siempre hay explosiones, ¿verdad? De acuerdo a algunos estudios, el mismo Sol, hay explosiones. Pero entonces, viendo diferentes opiniones, diferentes argumentos, diferentes investigaciones que el hombre ha hecho, no hay una que convenza al hombre, porque terminan diciendo que son solamente, ¿verdad? No son comprobables, es algo que tienen la noción, es como una conclusión a la que ellos llegan, pero no hay una seguridad. Y ahora decía un pastor también, ¿verdad? ¿Quién ha vivido tantos años para decir, verdad, que todo eso es cierto? Que los fósiles, cuando se hablan de miles de millones de años, de 3,000 millones, así, cosas así tan exageradas, el hombre solamente lleva aquí en la tierra alrededor de 5,000 años desde que fue creado. Entonces no tenemos muchos años. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a nosotros nos ha dado un manual que es su palabra. Y ahí encontramos el diseño nuestro y cómo Dios nos formó. Aprendí, ¿verdad? Aprendí con este hermano una manera sencilla de demostrar acerca de la Trinidad de Dios. Porque conocemos y, ¿verdad? Por fe, creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y que cuando Dios dijo en Génesis capítulo 2, verso 7, que es donde le da el soplo de vida al hombre, pero en el verso 26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, capítulo 1, verso 26, dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces dice que formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. De ahí formó al hombre, y dice que luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios puso vida dentro del cuerpo, de la materia, esa materia que fue extraída de la tierra. Y entonces, hablando de teorías, mi hermano, la teoría divina es la más exacta, es la más perfecta, es la más comprobable y es la que tiene mucho más lógica. Y él explicaba esto así, decía, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y luego dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces creó al hombre un ser también de tres, ¿verdad? El hombre tiene materia, que es el cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. El espíritu, que es el soplo de aliento de vida que Dios puso en él. Pero en esa creación que Dios hizo, en esa formación, vemos que la materia se alimenta. ¿De qué se alimenta la materia? De la misma materia de donde fue extraída, de la tierra. Todo lo que comemos, ¿de dónde procede? De la tierra.
¿Verdad? Los animalitos, dice, comen el pasto, los animalitos procesan todo eso y al ratito lo convertimos en chuletas y nos alimentamos, nos fortalecemos. Tiene mucha lógica. ¿Me entienden? Es por esa razón que nosotros creemos en Dios, en su creación y en la forma como nosotros fuimos formados. Ahora, en esa formación, mis hermanos, Dios formó al hombre. Dijimos que tiene materia, tiene cuerpo. Dijimos que tiene alma y que tiene espíritu. Pero hay un momento en el que esas cosas van a ser separadas. A eso se conoce como muerte. Cuando una persona muere, cuando un animal muere, ¿verdad? Dejó de existir. El aliento que había en él salió. Una persona es separada. ¿Por qué? Porque el cuerpo vuelve otra vez a la materia y se vuelve otra vez polvo. Entonces, el alma. ¿Qué es el alma? Algunas estuvieron, ¿verdad? Algunas de las hermanas estuvieron en la reunión cuando estuvo Erika Lee, ¿verdad? Y ella habló acerca de la semilla, habló un poco acerca del alma, ¿verdad? El alma, mis hermanos, es el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Es el alma, la que dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Y a esa muerte no es la muerte, ¿verdad?, física de la que el hombre ha llegado a experimentar. Nosotros todavía no, estamos aquí, ¿verdad? Pero el que ya murió, ya experimentó esa separación del cuerpo y el alma. Pero la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Capítulo 3, verso 18 de Ezequiel nos declara eso. Y entonces, ¿sabe que esa alma pecó desde que Dios lo puso en el huerto del Edén? Adán y Eva pecó, ¿cierto? Y a través del pecado de ellos, luego todo el pecado, ¿verdad?, se nos fue transferido a nosotros. Todo lo que nacimos de Adán y Eva, traemos ese pecado. Entonces nuestra alma está manchada. Ese pecado no nos permite entrar a la presencia de Dios. Y como hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve usted qué sencillo es transmitir el Evangelio? Ya vimos que tenemos un alma y que esa es la que va a morir por su pecado. Nuestro cuerpo solamente es utilizado como un instrumento para el pecado, dependiendo cuál es la decisión que tomamos. Porque debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Lo otro es que cuando somos separados, a menos que hayamos sido cubiertos con esa sangre que limpia, que borra el pecado, podemos entrar al reino de Dios. Ahora, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, usted ha leído Levítico capítulo 6, versos del 1 hasta el 7, ¿verdad? Si usted quiere leerlos. Pero ahí nos declara, dice que por familias, en aquel entonces, Dios dio mandamientos a su pueblo. Le dijo que cada año traerían un cordero que sería presentado delante, ¿verdad?, para que los sacerdotes lo degollaran, y la sangre iba a ser derramada sobre el altar. Ahora, esa sangre era el único pago que Dios aceptaba para perdonar sus pecados por ese año, para cubrir sus pecados por ese año. Y entonces, una vez que traían su ofrenda, el sacerdote lo presentaba, la sangre era rociada sobre el altar. Dios le decía al padre de familia, dice, a Dios le gustó tu ofrenda, así es que váyanse en paz. Y había también consecuencias por esa obediencia de llevar el cordero. Dios traía bendición a esa familia. Sus productos, sus animales, su familia, todo le iba a ir bien. Pero resulta que el hombre siempre quiso ser, ¿verdad?, más astuto, más inteligente que Dios, y empezaron otra vez a querer engañar a Dios. En Isaías capítulo 1, en el verso 12, desde el verso 11 y 12, Dios se molesta con el pueblo y le dice, yo no quiero
no quiero ya sus ofrendas, me son abominables, o sea, son asquerosas, porque me traen las ofrendas, pero ustedes siguen todavía en su mal camino. Porque el hombre preparaba ya su ofrenda que iba a traer a Dios, pero se comportaba mal con su prójimo. Le robaba y hacían cosas injustas. Entonces Dios se desagradó de eso. Y entonces, para eso Dios había prometido el siervo sufriente a su Hijo Jesucristo. Por eso el capítulo 53, cuando Isaías escribe y dice, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Aquel que como cordero es llevado al matadero, Dios prometió al Mesías. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, verso 4, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer quiere decir que todos hemos nacido, porque el hombre tiene la semilla y la mujer es el depósito. Pero Jesucristo, ahí no hubo intervención humana. María concibió del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, sangre pura, sangre sin contaminación de pecado, ¿verdad?, era necesario. Ahora, cuando el padre de familia en el antiguo pacto traía a su cordero, el cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto alguno. No tenía que estar manco, ni cojo, ni, ¿verdad?, ni ciego, tuerto, ¿verdad?, ni con la oreja media mocha. No, tenía que ser perfecto. Por eso Jesucristo cumplió con todas las especificaciones que Dios requería. Y en la humanidad no hubo un solo hombre. Lo declara Salmos cuando dice que Dios buscó en la humanidad alguien que fuera justo, y no hubo quien buscara a Dios. Todos se desviaron a una, y no hubo quien buscara a Dios. No hubo un justo. Fue por eso necesario que Jesucristo viniera. Ahora, cuando Jesucristo vino, la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue necesario que Jesucristo muriera por usted y por mí. Anoche les predicaba acerca de un pueblo que fue rebelde y desobediente a Dios, pero ahora Dios escogió una iglesia. Hubo promesa para la iglesia somos nosotros, y que nosotros no somos diferentes que Israel. No somos diferentes, porque todavía pecamos, pero vivimos bajo la gracia. Pero no porque vivimos bajo la gracia, usamos eso para ir y pecar deliberadamente, sino que nos guardamos por amor a aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Entonces dijimos que esa alma que peca, esa alma que va a morir, y a la muerte, ¿verdad?, la alma que pecar, esa morirá. Y en realidad, ¿sabe a qué se refiere eso? A la separación eterna de Dios. ¿Y sabe usted cuánto es la eternidad? Cuando hablamos acerca de lo que es el infierno y el cielo, son dos cosas muy diferentes. El infierno solamente es sufrimiento, es dolor, es tormento. ¿Por qué decimos eso? Porque Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante habla acerca del rico y Lázaro. Y dice que nadie puede salir ya estando allá, ni el que está en el infierno al cielo, ni el del cielo puede ir al infierno. Y yo sé que hoy en día se han creado tantos chistes y bromas, ¿verdad?, acerca de que algunos también por ahí soñadores, unos dicen que fueron al cielo, otros que fueron al cielo y al infierno, ¿verdad? Y se han escrito libros de experiencias y de sueños y revelaciones que Dios les ha dado, ¿verdad? Pero no nos basamos en experiencia, nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, cuando el rico estaba siendo atormentado, no estaba siendo atormentado en el cuerpo, porque él fue sepultado. Entonces su cuerpo volvió otra vez a la tierra, pero su alma estaba sedienta, su alma estaba sintiendo la necesidad de ser saciado, tenía sed. Dice, manda a Lázaro que venga y moje mi lengua, ¿verdad?, con agua, porque en este lugar soy atormentado. Quiere decir que esa alma, aunque no estaba en el cuerpo, pero
tenía la sensación, la necesidad de una sed que era insaciable, ¿verdad? Entonces estaba siendo atormentado, sentía que su cuerpo se estaba quemando, pero no estaba en un cuerpo, pero el alma estaba en tormento, estaba en sufrimiento. Ahora déjeme decirle, usted ha tenido sueños, y a veces en su sueño, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han soñado que caen al agua y se están ahogando, o que se quemaron, o está ardiendo, o que alguien lo viene correteando y usted va corriendo. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido sueños así en los que usted se levanta? ¿Verdad? Así como en realidad lo estaba viviendo, ¿sí? Y muchas veces usted en su sueño está experimentando cosas como si fueran reales, y despierta y se da cuenta, ay, gracias a Dios que de verdad era nomás una pesadilla. Qué bueno, ¿sí? Pues si aún así en nuestro sueño nosotros podemos vivir cosas o soñar como si fueran reales, eso no se acerca un poquito siquiera a lo que es la realidad de una persona viviendo en el infierno. Y luego la Biblia dice que es para una eternidad. No quiero asustarlo con ello, a lo que quiero llevarlo, ¿verdad? Es que si eso lo asusta y le hace tomar la buena decisión de ir al cielo, ¿verdad? Solamente podemos entrar por gracia al cielo, no por otra cosa, solamente por la gracia de Dios. Jesucristo es el Cordero, es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir, es el único pago que Dios acepta para que nosotros entremos al cielo. El cielo no lo compramos con buenas obras, con siendo buenas personas. Usted se va a encontrar con muchas personas que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy infiel, ¿verdad? Yo no digo majaderías, y qué bueno que es una persona moral, pero eso no lo califica para entrar al reino de Dios. Llegó un hombre, ¿verdad? Y esto es un chiste, ¿verdad? Llegó un hombre al cielo y le dice, dicen que siempre ponen a Pedro ahí en la puerta. El jefe de los ujieres, ¿verdad? Y luego le dice Pedro, bueno, pues, ¿qué hiciste para que podamos dejarte entrar? Y aquel hombre dije, bueno, pues, yo siempre fui a la iglesia, bueno, no siempre, pero sí iba a la iglesia. Ok, le dijo, bueno, un punto necesita 100 para poder entrar. Y entonces le dice, pero yo fui fiel, marido de una sola mujer, y verdad, nunca le fui infiel, ni con la mente. No, ni con la mente. Pues, usted sabe que tampoco es cierto. Entonces le dijo, bueno, medio punto por eso, ¿verdad? Y así, bueno, el caso es que no llegó ni a 5 puntos. Nunca robó, nunca tomó, ¿verdad? Siempre honró a sus padres y todo eso. Y dijo, no, pues, ¿verdad? Aquí solamente entrará uno por la gracia de Dios. Digo, 100 puntos, éntrate, ¿verdad? Porque es lo único que nos permite entrar al reino de Dios, su gracia, su regalo. Ahora, que fuimos creados para buenas obras, sí, mi hermano, sí. No hacemos buenas obras para entrar al cielo, sino que porque ya tenemos la salvación, entonces hacemos buenas obras. ¿Me entiende? No hacemos buenas obras porque mucha gente hace, ¿verdad? Oh, yo ya me gané el cielo con hacer esta caridad. No ganamos así el cielo, sino que hacemos esa compasión, ¿verdad? Porque ya Cristo vive en nuestro corazón, porque somos copartícipes de la naturaleza divina que Dios nos ha dado, la salvación eterna. Entonces, la palabra de Dios nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fue necesario que Jesucristo muriera para que usted y yo podamos tener acceso a Dios, para que nuestra alma viva en la eternidad con Dios. ¿Ve qué sencillo es?
No hablamos de religión, sino de una relación que Dios quiere tener con nosotros y que la conseguimos solamente aceptando lo que Dios nos ha dado. Ahora no vivimos bajo ciertas estipulaciones o los mandamientos del Antiguo Testamento, pero de esos mandamientos religiosos, ¿verdad? Esos mandamientos que tenían que ver con traer un borrego, un animalito, matarlo, ¿verdad? No. Ahora nosotros creemos que Jesucristo es el Cordero y que Él pagó en lugar de nosotros. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, y este mandamiento, mis hermanos, nos fue establecido a nosotros como iglesia, establecido únicamente para una ocasión, pues es citado por el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, agregando estas palabras, la cena del Señor de la que vamos a hablar. Así que dice, por tanto, este mandamiento permanece en vigor ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga otra vez a esta tierra, o hasta que nosotros seamos llevados en ese advenimiento, y hasta que el propio Cristo aparezca de nuevo aquí. Estas conmemoraciones de su pasión, nosotros debemos mantenerlas constantemente ante nosotros. En aquel tiempo no habían pintores, no habían fotografías, ¿verdad? Para dejar una picture, una foto de decir, este es Jesucristo. Pero buscó una manera de dejarnos algo con lo cual recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Y la noche cuando Él se sienta con sus discípulos, Él les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿verdad? Cada vez que lo coman, ustedes van a tener memoria de lo que yo estoy haciendo esta noche con ustedes. Entonces, cuando hacemos esa memoria, esa necesidad existe, primero por causa de que nosotros tenemos memorias olvidadizas y nos empieza a pasar más seguido a los que ya estamos llegando a los 50. Bueno, a lo mejor usted todavía, o ya pasó, ¿verdad? Y no le pasa eso, discúlpenme, ¿verdad? Pero a mí ya me pasa. Precisamente anoche dije, voy al storage, iba por algo. Y llegué al storage, prendí la luz, entré y solamente me di la vuelta y dije, wow, qué bonito está aquí. Y me salí otra vez y venía por el pasillo y dije, santo Dios, a algo vine, pero ¿a qué vine? Y llegué otra vez, abrí la puerta y, ¿verdad? Y todos mis hermanos estaban ahí comiendo, disfrutando, y los vi y dije, ¿quién soy yo aquí? Y entonces me acordé, dije, ya me acordé, y dije, para que no se me olvide, voy pensando en lo que, ¿verdad? En lo que se truje. Entonces ya llegué, ¿verdad? Hice lo que tenía que hacer, saqué lo que tenía que sacar. Bueno, pero somos olvidadizos. Somos olvidadizos. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en su vida? Y muchas veces se nos ha olvidado. ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho para usted y se nos ha olvidado? Y en momentos que enfrentamos ciertas dificultades, se nos olvida lo que Dios hizo en el pasado. Porque entonces es necesario que nuestra memoria, ¿verdad?, sea estimulada precisamente recordándonos esto. Lo mismo que todas las demás facultades ha sido dañada. ¿Sabe por qué? Por la caída. Si no, o sea, no la caída, ¿verdad?, del golpe, sino la caída del hombre en su pecado. Entonces, siempre, escuche bien, se retiene más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Claro que sí. Escuche bien. Usted le puede decir a una persona, te amo, te amo, te amo. En la mañanita, te amo, mi vida. En la noche, te amo, mi amor. ¿Verdad? Y todo el tiempo recordarle que ama a esa persona. Pero un día tienen un disgusto, ¿verdad? Y salen mal porque le quedó salada la comida. No cocinas como mi madre, ¿verdad? Y aunque sea una vez que se lo haya dicho, ¿verdad? No importa que al siguiente día, por los demás 20 años, usted le siga diciendo, a aquel que no cocina como mi madre, ay, no se le va a olvidar jamás. Siempre las cosas malas
las vamos a retener y las vamos a recordar mucho más. Mire, el hombre pudo haberle llegado en su aniversario con un buen regalo, un anillo, una perla, bueno, cosas así, ¿verdad? Pero, y decirle otra vez, mira mi amor, porque te amo, pero no cocinas igual que mi madre, eso va a estar ahí, ¿verdad? Bien impreso. Entonces, las cosas malas, ¿por qué? Porque fuimos dañados desde la caída, fuimos dañados. Hace tiempo, ¿verdad? Un ejercicio en la escuela dominical, les puse un cuadro grande, blanco, ¿verdad? Y en el centro un puntito y le dije, ¿qué miran ahí? Un puntito negro ahí en medio. Lo malo siempre es lo que resalta. Se nos olvida todo lo blanco alrededor, ¿verdad? Pero había algo ahí, un punto. Entonces, nuestra mente siempre va a captar lo negativo más rápido y va a quedar más guardado, mejor registrado en nosotros. Entonces, recordamos con facilidad los infortunios más que los beneficios. Y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a reconocer muchas cosas buenas que Dios hizo a través de las dificultades que vivimos. ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos por la mala niñez que tuvimos? Oh no, yo fui maltratado. Oh no, a mí mis padres me abandonaron. Oh, yo tuve mucha escasez, casi no comía, por eso no crecí y estoy flaco todavía. Y empezamos... Y empezamos ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? ¿No es cierto? Siempre nos lamentamos, nos lamentamos de lo malo que nos pasó, pero ¿por qué no recordar las cosas buenas? O sea, a pesar, escuche bien, a pesar de lo malo que fuimos nuestra niñez, ¿verdad? Bueno, a lo mejor la mía fue diferente que la suya. Yo no tuve permiso para salir a jugar con los demás, como los demás niños, desde los 7 años hasta los 14 que ya me aprendí a brincar bardas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Entonces, pero aún así hubieron cosas bonitas que pasaron. Que si no hubieran sido por esas dificultades, si no hubieran sido por esas escaseces, quizás hoy no valoramos lo que tenemos. Porque la diferencia está en que los hijos o las personas, ¿verdad?, que han crecido absolutamente con todo, que nunca les faltó nada, que en cuanto ¿verdad?, se sentían un poquito mal y ahí estaban encima de él y al hospital y todo eso. Nosotros, allá mi hermano, nos arrancamos las uñas con la piedra y nomás nos limpiamos la tierrita y a seguirle. ¿Me entiende? Hoy en día, ay, me duele un poquito vamos, que te hagan análisis, estudio de esto y el otro. ¿Me entiende? Y los hijos no tienen absolutamente, ¿verdad? Entonces, no le dan valor absolutamente a nada. No son tan agradecidos, ¿verdad? Entonces, aprendemos a valorar todas esas cosas. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque, ¿sabe? Tenemos que recordar siempre y valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que nunca se nos olvide. ¿Qué éramos nosotros antes? Nada. ¿Dónde estuviéramos hoy si Jesucristo no fuera ahora el centro de nuestra vida? ¿Verdad? No sé dónde estuviéramos, allá por el Suárez, no sé. A lo mejor, ¿verdad?, hubiéramos amanecido con una crudota. O a lo mejor ya ni estuviéramos en este mundo. No lo sé. Por eso Jesús Adrián, cuando escribió aquella canción, ¿verdad?, la de ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y luego expresa, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, donde nadie, ¿verdad?, lo considera ni tiene cuidado de él. Entonces, Jesucristo sufrió todo por nosotros. Entonces, probablemente alguien diga, pero seguramente la iglesia siempre mantendrá a Cristo en su memoria. Hermanos, donde quiera que usted esté, nosotros acostumbramos partir el pan aquí, hacerlo conmemoración. Y como iglesia hemos establecido que sea el oficial, ya sea el pastor, algún diácono ordenado, ¿verdad? Pero en realidad esto es algo que usted, en su familia, cuando usted se propone, y usted puede hacerlo como jefe, como sacerdote de familia, ¿verdad? Un día especial,
y decirle, vengan hijos míos, vamos a celebrar la cena del Señor en familia. Esto es lo que el Señor hizo esa noche que se sentó con sus discípulos. Y es por esta razón que nosotros seguimos practicándolo y recordándolo. Porque sabe, por muchos siglos la Biblia la han querido desaparecer. Sin embargo, no se ha podido. Pero hay hombres que no han tenido un pastor, pero tienen la Biblia. Y que ellos, yo conocí a una familia que ellos decían, nosotros no nos hemos congregado, dijo, pero nosotros oramos, leemos la palabra en nuestra casa, y dice, y aún practicamos, dijo, la Santa Cena con mi familia. Qué bonito. Perdón. Entonces, la Biblia nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo le recomienda a los de Corinto, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y esto no es un mandato dirigido solamente a una organización, a una iglesia, sino en esa relación a una ordenanza que debe ser ministrada, como le acabo de explicar, solamente por un pastor, por un sacerdote, sino bajo el mandato de la Escritura. Un jefe de familia, una familia puede realizarlo. Entonces, a partir, ¿verdad?, de un pedazo de pan en memoria del cuerpo partido de nuestro Señor y para servir de la copa de su preciosa sangre derramada por ellos en memoria de amor mutuo. Esto tiene un significado, se lo daré a conocer esta tarde, ¿verdad?, para que usted lo sepa, pero se requería de una cena conmemorativa. Se requería. Un pequeño porcentaje de ellas, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, y esta es la razón suficiente que cualquier hijo obediente de Dios necesitará saber. Ahora yo quiero invitarlo en esta mañana, si usted no ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, recuerde que en el antiguo pacto el padre de familia traía un borrego para ser sacrificado, para cubrir sus pecados. Pero Dios ya proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros pasamos a ser cubiertos por esa sangre, a ser perdonados por nuestros pecados? Podrá usted decir, pero yo no soy pecador. Déjeme decirle que si usted ya ha ido a la tienda y se ha agarrado algo sin pagarlo, usted ya robó. Y la Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Y podemos ir a diferentes ejemplos. Una mentira, un falso testimonio, hablar de una manera corrompida, ¿verdad? ¿Cuántas veces pecaremos en el día? Bueno, algunos más que otros, ¿verdad? Pero ¿cuántos pecados habremos cometido? Aún las personas que son bien morales han pecado. Porque la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, ya ha cometido pecado. Ahora imagínese cuántos pecados habrá cometido al año. Si cometiera solamente uno por día, 365 pecados, y multiplíquelos por los años de vida que lleva y los que le faltan. Solamente por un pecado no podemos entrar al reino de Dios, porque Dios es justo. Pero lo justo de Dios es que aun cuando nadie podía llegar al pago que se tenía que dar, Dios lo dio. Dios ofreció el pago. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente aceptarlo. ¿Y cómo lo acepta? Aceptando que Jesucristo murió en la cruz por usted. Cuando usted le dice, Señor, aquí están todos mis pecados, perdóname. De ese momento, dice la Escritura que Dios toma todos sus pecados y los sepulta en el fondo del mar y no los vuelve a tomar en cuenta. Ahora su vida comienza de aquí para adelante. Y por eso Juan, cuando escribe, dice, ahora, hijitos míos, si alguno peca,
Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual por su gracia nos perdona. Pero tenemos que confesar nuestros pecados y ser limpios de toda maldad. Es una promesa en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces comenzamos una nueva vida, donde cada pecado que vamos cometiendo, cada día lo vamos confesando y Dios nos lo perdona. Donde no hay intermediarios como el sacerdote en el antiguo pacto, ahora tenemos acceso directamente a Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana? Voy a invitarlos a que inclinen su rostro. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la promesa que recibimos de ti, Señor, el perdón de nuestros pecados. Al venir a ti, al reconocerte como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. En esta mañana, Señor, que los corazones sean tocados con tu Espíritu Santo. Gracias por haber borrado nuestras rebeliones, Señor. Gracias. Mientras usted sigue orando, yo quiero invitar, si hay alguien que todavía no ha hecho esa decisión, de abrir su corazón y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, perdona todos mis pecados. A lo mejor te sientes indigno porque piensas que tus pecados son muy grandes o que son muchos, y que a lo mejor piensas que Dios no es capaz de perdonarte. Déjame decirte que Isaías, en el mismo capítulo que citaba ese rato, capítulo 1, verso 18, dice que si tus pecados fueren tan negros como la grana, Él los hará blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero preguntarte, ¿te gustaría que Dios te perdonara tus pecados hoy? Yo quiero orar contigo. ¿Hay alguien que quiera decidir en esta mañana y decir: yo quiero que Jesucristo me perdone? ¿Habrá alguien? Levante su mano, yo quiero orar por usted. No tenga pena. La mayoría lo hemos hecho. Yo también lo hice. Yo también acepté que era pecador y le dije: Señor, perdona mis pecados. ¿Le gustaría que Jesucristo le perdonara sus pecados? Todos los pasados, Él es capaz de borrarlos. Solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Denle la oportunidad a Dios. Dese usted la oportunidad de conocer a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos este tiempo en el que podemos estar, Padre, delante de tu presencia. Ahora quiero suplicarte, bendito Dios, si hay algún corazón que todavía no ha recibido esa salvación, Padre, que tú hables a su vida, que tu Espíritu Santo siga obrando. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Así como están sentados, mis hermanos, quiero llevarlos a otra escritura, porque vamos a tener este evento tan solemne que siempre acostumbramos tener. Y voy a invitar a mis hermanos diáconos, por favor, pasen al frente y me ayuden a compartir estos elementos que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Precisamente lo que hablaba acerca de que cada vez que nosotros participemos de ello, recordando en memoria de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, lo que el Señor también dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, mire lo que anunciamos. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es por esa razón que nosotros nos probamos a nosotros mismos, nos examinamos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, y entonces participamos. Porque dice que el que no está en buena comunión es tomarlo indignamente y es culpado de la muerte del Señor. Así es que en esta mañana voy a invitarlos a que mis hermanos que participan, puestos de pie por favor, para que mis hermanos pasen y les sirvan a ustedes. Vamos a dar gracias a Dios en cuanto mis hermanos terminen de pasar por sus lugares. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos das el privilegio hoy, Señor, de participar de estos elementos. Levantando su pan al cielo, dígale al Señor gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo este pan que representa también sufrimiento, el trigo que tuvo que haber sido sembrado, enterrado y que tuvo que haber muerto para que fructificara. Y cuando fructificó también pasó por heladas, vientos soleados. Luego fue molido, triturado, hasta convertirlo en polvo y hacerlo pan. Señor, tu cuerpo fue molido, fue lastimado, y todo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Hoy recordamos lo que tú hiciste en la cruz, y lo recordaremos, Señor,
hasta que tú vengas por nosotros, hasta que nosotros vayamos contigo, pero tú prometes que en aquel día lo comerás nuevo en tu mesa, en tu reino. Gracias te damos porque podemos participar hoy de él. Te suplicamos también por nuestros hermanos, aquellos que se abstienen, Padre eterno, para que la siguiente, Señor amado, puedan participar con nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria de nuestro Salvador. Su copa en su mano derecha, levantándola en agradecimiento a nuestro Dios también. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada. Hoy participamos, Señor, de ella. Pero aún eso también, Señor, al ser separada del cuerpo, Señor, tu vida fue entregada. La sangre en el cuerpo es vida, pero una vez que fue separada, Señor, fue ofrecida en sacrificio por causa nuestra. Gracias por tu perdón. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser copartícipes en tu reino. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada maestro que en esta mañana también, Señor, al impartir la clase, que fluya, Señor, la palabra tuya a través de sus labios. Permite, Señor, que tanto la inteligencia, Señor amado, en los corazones, Padre, de cada alumno, Señor, perciba, reciba, comprenda, Señor, tu palabra, y que nos sea revelada por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a cada familia, Señor, en esta mañana. Bendice también, Señor, los alimentos, Padre, ese café, ese pan que mis hermanos han preparado. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.